Esto es Torre Fuerte. Escuchemos un mensaje especial por aniversario con el pastor Arturo Muro. Hola, iglesia. Hoy estamos de fiesta. Y merecidamente estamos de fiesta. Celebrando 32 años de historia como iglesia. Y cuando digo historia como iglesia, la historia de cada uno de ustedes, que en combinado somos nosotros la iglesia. Se lucieron hoy los del coro y los músicos de la orquesta, ¿no es cierto? Démosle un aplauso por ese esfuerzo. Y hoy estamos estrenando un nuevo look aquí en la plataforma. Aniversario Torre Fuerte. Y me dijeron de estos paneles que están aquí, que cada uno tiene una palabra que está relacionada con la historia de Torre Fuerte. Por ejemplo, aquí dice refugio. Y desde el principio quisimos que nuestra congregación fuera un refugio. Un lugar a donde acudir para ser levantado. Y eso ha sido un propósito nuestro desde el principio. ¿Qué es la iglesia Torre Fuerte? Somos todos nosotros. Somos parte de la Iglesia Universal, una expresión local de esa Iglesia Universal. Pero quisiera tomar unos momentos para explicar bien lo que es una iglesia, tanto del aspecto negativo de lo que no somos, como del aspecto positivo de lo que sí somos. A propósito, no di la bienvenida a los de transmisión en este servicio. Dios con ustedes, bendiciones. Bueno, ¿qué no es una iglesia? En primer lugar, una iglesia no es un club social. Sí agendamos nosotros y coordinamos muchas actividades para las personas, los matrimonios, los jóvenes, los niños. Hay muchas actividades buenas con el propósito de aprender y de tener comunión los unos con los otros. Pero no somos un club social que estamos solamente con el fin de organizar actividades, porque nos convertimos en activistas solamente. Eso no es una iglesia, aunque sí hace actividades. No es una empresa, aunque sí tenemos que pensar empresarialmente hoy en día con una iglesia de este tamaño. Hay que cumplir leyes fiscales y legales, porque somos una organización llamada asociación religiosa. Por lo tanto, tenemos que organizarnos, pero no somos una empresa con fines lucrativos. Somos una iglesia. Por lo tanto, esto se refleja aún en la manera que levantamos fondos para la operación diaria, para misiones o para proyectos especiales. Los que ya llevan aquí todos los años, nunca han visto aquí de que tengamos nosotros una noche de bingo, con el cual pudiéramos levantar un buen dinero. O quizás que vendamos nosotros boletos de una lotería de un coche, como algunas universidades lo hacen. No, porque la palabra de Dios nos instruye que es a través de la generosidad y los sacrificios de la congregación, los que asisten, que nosotros hacemos frentes a todos los gastos operativos de misiones y de proyectos, etc. Tampoco somos una organización caritativa, aunque sí hacemos obra social y ayudamos a los necesitados. Ese no es nuestro fin, nuestro propósito principal. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, su misión principal era buscar a los que se habían perdido para salvarlos. Para eso fue a la cruz. Y cuando Él predicaba a través de Galilea, Samaria y Judea, y veía las necesidades de la gente, las Escrituras nos dicen que tuvo compasión, tuvo misericordia y en respuesta a las necesidades sanaba. Por eso muchos lo seguían, pero eso no era su propósito principal, sanar los cuerpos de las personas, porque después morían de enfermedades o accidentes. Era de sanar el espíritu de las personas, esa relación eterna que tenemos para con Dios si somos hijos de Él. Por lo tanto, cuando Él ayudaba a los necesitados o sus discípulos ayudaban a los pobres, para eso era una tesorería, eso era algo que hacían, pero no era su fin principal. Y aunque ayudamos a los necesitados a través de diversos ministerios, no somos una institución
caritativa en su fin. Tampoco somos un centro de entretenimiento. Hoy se lucieron, porque yo vi todas las horas de ensayo y todas las partituras que tuvieron que preparar para cada instrumento, las horas de ensayo de los cantantes, después las horas de ensayo de los músicos y coordinar todo eso. Pasaron un buen tiempo y casi todos son voluntarios. O sea, dieron de su tiempo, se esforzaron, se lucieron para que el día de hoy pudiéramos celebrar los 32 años. Pero aunque nos gozamos y disfrutamos de esta preparación excelente de los cantos, ese no es el fin principal de una iglesia, de entretener, para que escuchen algo bonito, para que cada domingo tengamos un concierto, ¡wow, qué música! O para que tengamos cada domingo un predicador populista que habla de cosas bonitas, de cómo podemos ser más ricos, etc. Porque ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es predicar la palabra de Dios. No es un centro donde venimos para gozarnos solamente. Sí nos gozamos los unos con los otros cuando escuchamos las bendiciones, pero no vinimos a ser entretenidos, sino capacitados. La iglesia tampoco es un edificio físico. Yo sé que allá afuera hay un anuncio, ¿no?, que dice Iglesia Bíblica Torre Fuerte, pero ese es un anuncio para que la gente sepa que aquí se reúne la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, porque este lugar no es la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Este lugar en donde estamos ahora es el auditorio Torre Fuerte. Eso sí podemos usar. Es un auditorio que la Iglesia Bíblica Torre Fuerte ocupa para sus actividades de servicios grandes, miércoles y domingos y otras diversas actividades. Pero este edificio no es Torre Fuerte, la instalación no es Torre Fuerte, aunque usemos esa expresión, nos vemos en torre. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las instalaciones. ¿Cuándo empiezan los servicios en torre? Okay, estamos otra vez a las instalaciones. Y está bien si entendemos al decir esas cosas que nos estamos refiriendo a la parte física, las instalaciones que ocupa la Iglesia Bíblica Torre Fuerte para sus funciones en esta propiedad y como base de actividades para ir afuera de esta propiedad para predicar el Evangelio al mundo. Eso no es la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? A veces yo creo que confundimos el edificio con la presencia de Dios porque imaginamos el templo del Antiguo Testamento. En el templo del Antiguo Testamento, si se acuerdan, cuando fue construido el tabernáculo y fue colocado dentro del tabernáculo por fin el arca del pacto, vino una gloria, una nube gloriosa que básicamente dejó casi ciegos a las autoridades religiosas de aquellos días, porque esa nube representaba la presencia gloriosa de Dios. En el desierto era una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día, para decir que aquí habita Dios en Israel. Y durante toda esa etapa de Israel iban al templo para estar en la presencia de Dios, porque ahí estaba en una manera especial en el lugar santísimo, cosa que se perdió con los años, obviamente. Y algunas personas todavía hoy como que lo equivocan. Voy a la iglesia, hablando de la instalación física, para estar en la presencia de Dios. Déjame decir, la presencia de Dios va con ustedes a donde quiera que vayan si son hijos de Dios. Sí es cierto, Dios está aquí de una manera especial, porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor en una manera especial. El Salmo 22 dice que Dios habita en medio de sus alabanzas. Entonces Dios está aquí con nosotros. Pero cuando nosotros salgamos de este lugar y queda vacío el edificio, Dios está aquí como el Dios omnipresente que está en todo lugar, pero no el Dios que habita con su pueblo, porque fue con nosotros en ese sentido especial. No confunden la teología, por favor. Es una presencia especial de Dios y Dios está en todo lugar. Como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Busquen ahí, por favor. 2, versículo 5 se dirige a este mismo tema. Y dice, ustedes como piedras vivas. Noten el adjetivo. ¿De qué está compuesto un edificio? Bueno, en la parte de relleno hay muchos materiales que se pueden usar, ¿no? Duroc, block, ladrillos y otras cosas más. Aquí cuando empezamos a construir, cuando ya teníamos el esqueleto de la estructura, no sabíamos con qué rellenar. Las columnas estaban.
¿Qué vamos a usar para rellenar para las paredes? Y una persona de la iglesia, que era constructor, nos dijo, mira, me sobraron 10,000 ladrillos de una construcción grande que tenía. ¿Los pueden usar? Claro que sí. Y entonces todo lo que está detrás del repello de estas paredes es ladrillo rojo, porque así fue donado. Pero aquí dice piedras vivas. Eso es que nosotros somos piedras vivas de este edificio, que es el edificio de Dios, su iglesia. Y después dice, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿de qué tipo? Espirituales. ¿Qué había sucedido antes? En el templo ofrecían sacrificios de animales. Animales que ahí se sacrificaban, sombra de lo que iba a ser Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, no, somos piedras vivas en una casa espiritual o edificio espiritual que ofrecen sacrificios espirituales, como dice Hebreos 13, sacrificios de nuestros labios en la alabanza. Después que Cristo murió, cuando este velo que estaba entre el lugar santo y santísimo fue rasgado de arriba hacia abajo, eso fue la señal de que ya no había esa división, que teníamos que pensar que Dios está en un edificio y tenemos que ir a Él para estar en su presencia, que ahora Dios mora en nosotros, en su iglesia. Bien, entonces la iglesia bíblica Torre Fuerte somos todos nosotros que llevamos a Cristo en el corazón y hemos decidido congregarnos aquí. Ahora veamos lo que la iglesia sí es, que nos presentan las Escrituras. En primer lugar, la iglesia verdadera, una iglesia local y la iglesia universal, es una comunidad de creyentes. O sea, no está compuesta por personas que todavía no han tomado un paso de fe para creer en Cristo. Son bienvenidos si están aquí presentes. Son bienvenidos si nos están viendo en esta transmisión. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por todos los que han colocado su fe en Cristo Jesús. Y trata de alcanzar a todos los demás. Ese es el pueblo de Dios. Tú y yo somos la iglesia. También la iglesia es una familia. Hay muchos textos que no tengo el tiempo para consultar hablando de la iglesia como una familia. La salvación nos une. Tenemos un mismo Padre celestial. Somos hijos de Dios y somos hermanos los unos con los otros. Ahora, dentro de una familia, porque eso es una ilustración para que entendamos mejor lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué es lo más importante de una familia? ¿La casa física? ¿El coche? ¿Las cuentas bancarias? ¿Qué es lo más importante? Las personas. Las relaciones de las personas en la familia es lo más importante. Cuando las relaciones dentro de una familia, en un hogar, son buenas y hay armonía, no hay gran satisfacción, no hay gran gozo, no hay tranquilidad, estamos unidos. Se siente re bonito cuando uno entra en una casa y como que respira armonía y gozo. Es un verdadero hogar. Bueno, Dios usa la ilustración de una familia para hablarnos a nosotros como la familia de Dios, que cuidemos nuestras relaciones los unos con los otros. El mandamiento más citado es amar los unos a los otros. Por lo tanto, debemos de esforzarnos en cuidarnos y apoyarnos mutuamente como hermanos en Cristo Jesús. La iglesia también, dicen las Escrituras, que es un cuerpo. Y usa ahora la ilustración de un cuerpo humano para hablar de las funciones de una iglesia. En un cuerpo humano tenemos diferentes miembros. Está el brazo, la mano, la pierna, etc. Y para que un cuerpo funcione correctamente, todos los miembros de ese cuerpo tienen que actuar en coordinación los unos con los otros, apoyándose mutuamente. Para caminar en una sola dirección, mis dos piernas se tienen que coordinar. Para levantar algo con mis brazos, tengo que coordinar. Entonces, todo eso dentro de un cuerpo humano. Y lo usa para ilustrar lo que tiene que suceder en un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Somos diferentes los unos de los otros. Tenemos diferentes dones los unos a los otros. Pero debemos de operar en unidad los unos con los otros. Porque si no estamos
apoyándonos mutuamente, coordinados mutuamente, tratando de ir en diferentes direcciones, no va a funcionar la iglesia como debe de funcionar. Como dice Amós, no pueden dos caminar si no están de acuerdo. Cuando nosotros enseñamos la materia que se llama el curso de membresía, que pedimos que todos los que están sirviendo la tomen para que estemos en la misma página todo, al final de esa materia se habla de un pacto que pedimos que las personas hagan ante Dios con la iglesia Torrefuerte, que somos todos nosotros, otra vez. Y hay 4 promesas que se hacen en ese pacto. No voy a hablar de todas. Nada más quiero hablar de la primera. En la primera dice, protegeré la unidad de mi iglesia. Y dentro de los 3 renglones que explican lo que significa eso, está, por ejemplo, prometo amar a mis hermanos en Cristo Jesús, que se encuentran en Torrefuerte con la definición bíblica de esa palabra. Y hay otro renglón que no es positivo, que es negativo, que dice, protejo la unidad de mi iglesia negándome al chisme. Porque el chisme y la calumnia destruye la unidad de un cuerpo. Y por lo tanto tenemos que cuidar eso. Y yo defino desde el principio de la iglesia el chisme en esta manera. Cualquier opinión o comentario fuera del seno familiar que no tiene evidencia. Dentro de la relación esposo y esposa pueden comentar muchísimas cosas y intercambiar muchísimas opiniones, y eso es legítimo, no nos vamos a meter ahí. Eso no destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Pero cuando comentarios sin evidencia, opiniones se comentan como si fueran verdad, salen del seno familiar y empiezan a lastimar y dañar reputaciones sin evidencia, eso bíblicamente destruye la armonía que debe de haber en un cuerpo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. La iglesia también es el ejército de Dios. Como ejército del Señor, la iglesia debe pelear la buena batalla, dice 1 Timoteo 6. Contiende ardientemente por la fe, soporta penalidades como buen soldado de Cristo. Y la función básica de un ejército es salir y luchar y batallar. Y cuando nosotros salimos de este auditorio, nos convertimos en un sentido en el ejército de Cristo para cumplir su voluntad y predicar el mundo y predicar el evangelio hasta los fines del mundo. Ahora, hay varios versículos adicionales que hablan de otro aspecto de la iglesia. Dicen que la iglesia es el templo de Dios o la casa de Dios. Y esas 2 expresiones, como hemos visto de 1 Pedro capítulo 2, deben de entenderse espiritualmente, no literal o físicamente. Como dice el Salmo 22:3, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, hablando de la iglesia como un edificio, ¿qué es este edificio? Es un edificio espiritual que somos tú y yo. Dice 1 Corintios 3:9, vosotros sois labranza de Dios, o sea, en donde Dios está trabajando, y después dice edificio de Dios. ¿Quién es el constructor de esta iglesia? Dios. Cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios, dice Hebreos, el capítulo 3, versículo 4. Él es el constructor divino del edificio que es su iglesia. Y específicamente Jesucristo hizo una promesa que todos conocemos, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué dice después? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto lo dijo Jesús en respuesta a una pregunta que él había hecho, que fue contestada por Simón Pedro. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, que era el que normalmente abría su boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 15 y 16. Esa es la roca sobre la cual la iglesia o el edificio de Dios se está levantando y construyendo. La confesión de fe de Pedro, no Pedro, porque Pedro es una piedra chiquita. La confesión de fe en Jesús es ahí el terreno sobre el cual se está levantando este edificio que se llama
la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo dio una ilustración en el Sermón del Monte que hemos estado estudiando en estos domingos pasados, cuando dijo al finalizar el Sermón del Monte en Mateo 7:24 lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La confesión de Pedro, la persona de Cristo Jesús. Esa es la roca. Sabemos que ninguna casa o edificio en el mundo puede contra desastres naturales, aunque tuviera muy buena cimentación. Lo vimos allá en Acapulco, lo vimos en Cancún, lo vimos en la Florida. Las fuerzas naturales van más allá de las fuerzas del hombre, no importa qué tan bien construye las cosas. Pero en la casa espiritual de Dios, si construimos sobre la roca individualmente en nuestras vidas, o como iglesia construimos sobre la roca, esa confesión de Pedro y la persona de Jesús, no importa qué vientos, qué tormentas, qué pruebas vengan en contra de nosotros, la iglesia sobrevivirá. Podrían cerrar esta instalación y este auditorio y la iglesia seguirá adelante. Quizás no pueda decir algo públicamente porque ya hay leyes que se pongan como ha pasado en otros países, pero en donde quiera que el hombre ha tratado de tapar, de destruir la iglesia de Jesucristo, ese edificio espiritual no lo han logrado en ningún país a través de 2000 años de historia. Ha sobrevivido. Y no solamente ha sobrevivido, ha sobrepasado expectativas cuando se abrieron las cortinas y se vio la obra de Dios en medio de la prueba. Por eso hay que construir sobre la roca. Cuando nosotros empezamos a construir aquí en el año 2001, yo tenía que ponerme sombrero de constructor, me acuerdo muy bien lo que tuvimos que hacer para asegurar edificios físicos estables, sólidos y duraderos. Tuvieron que cavar aquí hasta llegar a una superficie de tierra que se llama tepetate. Ustedes que han construido sabrán de eso. Porque arriba del tepetate estaba toda la tierra que se había trabajado por años, probablemente para sembrar maíz a través de los siglos, aquí en esta zona. Por lo tanto, esa tierra estaba muy floja, no sostenía bien un edificio. Se tuvieron que quitar todo eso, o traer más tepetate, compactarlo para después empezar a construir arriba de eso. Y a través ya de varios terremotos, gracias a Dios, aquí todavía está la parte física, porque está construida sobre algo físicamente sólido. Bueno, espiritualmente hay que construir sobre la roca que es Cristo. Ese es el terreno sobre el cual se construye la iglesia. En tercer lugar, si quieres construir un edificio sólido y duradero, no solamente tienes que construirlo sobre el terreno correcto, un terreno sólido, sino también es esencial que ese edificio tenga una buena cimentación o fundamento. Abren sus Biblias a Efesios 2, versículo 19, por favor. Dice ahí, son miembros de la familia de Dios. Y también va a usar otra expresión aquí para describir la iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí nos habla de la cimentación, el fundamento que tiene que tener este edificio de Dios llamado la iglesia. En primer lugar, Jesucristo como la piedra angular. Ahí va a haber una foto de una piedra angular. Mi esposa no sabía lo que era, le tuve que mostrar. Hoy en día no se usan piedras angulares. Se usan columnas que están cimentadas con una base y todo eso. Es diferente la construcción. Pero en tiempos antiguos se usaba la piedra angular para el principio de una construcción, para que las paredes no fueran chuecas. Aquí está la esquina en 90 grados y todo el resto del edificio va creciendo hacia allá y hacia arriba. O sea que era muy importante esta piedra angular. Y Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Él es el primero. Sobre él la roca construimos. Pero aparte dice este texto que los apóstoles y los profetas son el fundamento. Cuando requiere aquí apóstoles y profetas son el fundamento, es la cimentación de la iglesia.
Y esa se puso en el primer siglo, cuando habían apóstoles y la combinación con profetas. Después del primer siglo ya no había ni ha habido apóstoles como esos. Quiero aclarar, la palabra apóstol significa enviado. Y nosotros tenemos personas enviadas a campos misioneros. En ese sentido puede existir, de acuerdo a la definición de la palabra. Pero esos apóstoles originales, juntamente con los profetas de aquellos días, fueron la cimentación, el fundamento, que en conjunto con la piedra angular, fue la base, la cimentación de este edificio llamado la iglesia. Una cimentación, una vez colocada, es para construir arriba, no es para desenterrar y construir otra vez. Por eso es tan importante poner una buena cimentación, porque ya después de poner la cimentación, la tapas con tierra, no se ve, todo el dinero ahí parece que desapareció, no está enterrado, y arriba de eso empiezas a construir. Por lo tanto, con respecto a todos, en transmisión y todo, no hay apóstoles y profetas como aquellos que fueron el fundamento de la iglesia, porque solamente hay una cimentación. Estos hombres fueron inspirados y utilizados por Dios a predicar el evangelio en su ministerio para poner los cimientos de la iglesia. En cuarto lugar, ¿cómo crece este edificio llamado la iglesia de Cristo? Dios dio una fórmula en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué estrategia o plan de construcción espiritual revela Dios en su palabra? Es un texto bien conocido que dice: Él, en paréntesis Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahí está la cimentación. Y después dice: a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí está la fórmula para la construcción espiritual del edificio que es la iglesia del Señor Jesucristo. Divinamente Dios es el constructor. Humanamente, nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo y hermanos en Cristo, encabezados por evangelistas, pastores y maestros, somos los constructores de este edificio. Los que Dios va a usar humanamente para predicar el evangelio, para cuidar a la iglesia, para que nosotros tengamos la enseñanza adecuada para entender la palabra de Dios y qué plan tiene Dios para mí en esta vida. Ahí está. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es el que predica el evangelio. Inmediatamente pensamos nosotros en un evangelista formal que se dedica exclusivamente a campañas evangelísticas, como Billy Graham quizás, que viene a la mente. Que ya quizás algunos no lo conocen, pero fue el evangelista por excelencia del siglo XX. Ya falleció y está con el Señor. Pero creo que, ojo, no está limitado evangelista a uno que se dedica exclusivamente a evangelizar, porque esa es la responsabilidad de todos nosotros. Y sobre eso se va edificando la iglesia. ¿Cómo es que Dios añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos? A través de la predicación de su palabra, a través de la predicación del evangelio, que cuando las personas creen, y como en Hechos 2 fueron bautizados, se añadieron a la iglesia en Jerusalén. Entonces nosotros podemos sembrar y cosechar, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que en ese sentido, los que predican el evangelio, que somos todos nosotros, pero que incluye también a aquellos que se dedican exclusivamente al ministerio de evangelizar, añadimos esas almas a este edificio llamado la iglesia de Cristo. Y después vienen pastores, y otra vez viene a la mente pastores reconocidos, ordenados, oficiales dentro de una iglesia. Y creo que esta expresión va más allá, no se limita a personas llamadas pastores asignadas por una iglesia para ser el pastor o el copastor o lo que sea. No se limita a eso, porque la función de pastorear, ¿cuál es? Cuidar. La función de pastorear es cuidar. Viene obviamente de las ilustraciones de un pastor con los animalitos. Tiene que cuidarlos, dirigirlos, etc. ¿Y qué tenemos que hacer los unos con los otros como familia de Dios? Cuidarnos. ¿Cuántos pastores tenemos aquí en el equipo pastoral? ¿Creen ustedes que podemos cuidarles a todos ustedes? ¿En 4 servicios?
imposible, humanamente hablando. No podemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos cuidamos mutuamente y en algunos casos pesados llaman al pastor para ver si con un poquito más de experiencia puede atacar el asunto. Pero imagínense si nosotros tuviéramos que resolver cada situación en sus vidas, en cada familia, en cada hogar, entre cada dos personas que tienen un problema. No, tendríamos que apuntar aquí 500 pastores para que cada uno, dos de ustedes tuviera un pastor. Es imposible humanamente hablando. Entonces creo que aquí se refiere a la responsabilidad de todos de cuidarnos, de pastorearnos mutuamente, incluyendo obviamente también a equipos pastorales en una iglesia local. Eso es necesario para edificar la iglesia, que todos nos cuidemos. Tercero, tenemos maestros. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace un maestro? Enseña. En el contexto de este versículo, enseñanza bíblica, la palabra de Dios. Y otra vez, no se está refiriendo a una persona que se dedica exclusivamente a enseñar la palabra de Dios. En el servicio antes de este estuvo aquí con nosotros el pastor David Pérez, doctor David Pérez, que fue el rector en el Seminario Bíblico de Puebla y por muchos años era parte de la facultad docente del Seminario Bíblico de Puebla. A eso se dedicaba, predicaba de vez en cuando, pero se dedicaba exclusivamente a esto. No, esto se refiere a todos los que enseñan la palabra de Dios en alguna forma, incluyendo a aquellos que se dedican exclusivamente a enseñar la palabra de Dios. No hace una referencia a los que se dedican a enseñar académicamente. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Déjame pausar por un momento. Ya estoy cansado de hablar. ¿Cuántos aquí, dentro de este número de personas que están dentro del auditorio, están enseñando la palabra de Dios a niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, dentro de Torre Fuerte o afuera de Torre Fuerte en alguna forma? Levanten sus manos. ¿Ok? ¿Ya ven? Son muchos más. Me hubiera encantado que la mitad de ustedes levantaran la mano, porque con lo que se nos da a nosotros es lo que Dios espera que nosotros demos a otros. Entonces, a través de evangelistas, pastores y maestros, vamos construyendo este edificio que se llama la Iglesia de Dios. Es por eso que nuestra misión como Iglesia Torre Fuerte es conectar personas con Jesús, su prójimo y su comunidad. No somos perfectos en realizar esta misión, todavía tenemos mucho que hacer, pero gracias a Dios ha habido en este año muy buenos avances. Apenas realizamos unos bautismos el primer sábado de este mes. Acerca de arriba de 40, casi 45 personas, que significa que en total entre los 3 bautismos realizados, uno aquí en la propiedad de Torre Fuerte, otro en Oasis con los jóvenes y este en un salón de fiestas cercano, en una alberca, se bautizaron cerca de 110 personas en este año. Gloria a Dios. ¿Dicen amén o no dicen amén? Ok, sí, no están dormidos entonces, muy bien. Conectar personas con su prójimo, hablando de los unos con los otros. Este año hemos tenido más actividades y programas para facilitar la comunión entre creyentes, pero francamente todavía nos falta hacer mucho más, nos falta mejorar en muchas áreas en este sentido. También conectar personas con su comunidad, eso es, los de la iglesia, los creyentes, con su comunidad en donde van a ministrar. Y hemos podido reactivar en este año, gracias a Dios, varios ministerios que por la pandemia se habían suspendido, entre ellos el Ministerio de Hospitales, que es un brazo de misericordia de la iglesia hacia necesitados, que gracias a Dios estamos impactando en la comunidad con ese ministerio y otros. Por eso tenemos la siguiente visión como iglesia: ser una iglesia que produce creyentes altamente capacitados y comprometidos con el Evangelio de Cristo para impactar desde Puebla, México, hasta lo último de la tierra. Ahí están nuestros misioneros allá en el rincón. Para lograr esta misión y esta visión hemos desarrollado un ministerio de capacitación dentro de la misma iglesia que se llama la Escuela de Desarrollo Cristiano, con su nivel básico, intermedio y avanzado, que está operando aquí los domingos y en línea adicionalmente. Hablan con Alejandro Luna,
que es nuestro coordinador de EDC. También no puedo dejar afuera, mi esposa fue la que me corrigió cuando estaba revisando este mensaje, es mi editora, y dijo, ¿y qué de las mujeres? Mujeres, Torre Fuerte, a través de sus varios diplomados de Proyecto 3.1, que es el nombre que ha tenido hasta recientemente, en sus programas de estudios bíblicos, escuchen esto, han graduado a más de 600 mujeres de uno de sus diplomados en esos años de servicio. Y de los 6 años de diplomados, incluyendo posgrado y todo, que representan 6 años de estudio, han graduado a más de 100 mujeres de 6 años de discipulado. Entonces voy a pedir a todas las damas que han tomado a lo menos un diplomado de estos diplomados que ofreció a su tiempo Proyecto 3.1 o en el presente, que han tomado al menos uno, que se pongan de pie. A ver, damas, pónganse de pie. Todas las de Proyecto 3.1 que hoy en día se llama Mujeres Torre Fuerte. Felicidades, mujeres. Está siendo capacitado un ejército de mujeres para ministrar aquí y afuera de este edificio. Para lograr cumplir esta visión también hemos desarrollado alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones cristianas que nos complementan a nosotros porque ya tienen excelentes ministerios y no tenemos que reinventarnos. Podemos complementarnos los unos a los otros. Por ejemplo, ya hablé acerca del Seminario Bíblico de Puebla, que fue fundado en el año 59 del siglo pasado, que ofrece diferentes tipos de diplomas y licenciatura para aquellos que están interesados en profundizar todavía más en su preparación para mejor servir a la iglesia de tiempo completo o nada más servir a la iglesia local. Docenas y docenas de personas de esta congregación a través de 32 años han tomado un diplomado. No sé cuántos, pero yo calculo entre 150 y 200 personas han tomado un diplomado a través de estos 32 años y cerca de 20 personas han estudiado la licenciatura completa en el Seminario Bíblico de Puebla. Entonces, quiero reconocer a esos también. Los que han estudiado en el Seminario Bíblico de Puebla, sea diplomado o licenciatura de cualquier tipo, pónganse de pie. Quiero verles. Ándale, ahí está Alejandro. Ahí está también muchos. Son varios ahí. Daniel acaba de graduarse. Bernardo, Lili. Muy bien. Felicidades, Paco y Dani. Y cuando digo felicidades, no es por haber asistido a un diplomado del Seminario Bíblico de Puebla, es porque apenas se comprometieron en Puerto Vallarta. Ahí tiene su anillo. También hemos hecho una alianza con el Instituto Haggai, que ofrece lo que se llama la experiencia Haggai regional e internacional. En la experiencia internacional Haggai, que tomaba lugar en Hawái, Singapur, Bangkok, Tailandia y últimamente en Malasia, hemos mandado a lo menos unas 20 personas para esas semanas de entrenamiento. Recientemente fue el pastor David Pedraza, Adrián de Paz y la señorita América Rosas. Pero aparte de esa experiencia internacional, las experiencias regionales, desde el año 2007 para acá, yo creo que igualmente unas 150, 200 personas han estado en esta experiencia Haggai, que es otra manera de entrenar, con un énfasis especial en evangelismo para laicos dentro de la iglesia, para entrenar a otros en evangelizar. Muchos también han tomado esta experiencia más breve. No sé el número exacto porque no me lo han podido dar, pero esa es otra alianza que tenemos. Aprovechen, si tienen oportunidad, ir a una de estas experiencias presencial o en línea. Entonces, igualmente voy a pedir los que han participado en una experiencia Haggai local, regional o internacional, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Ahí. Muy bien. Felicidades. Gracias, pueden sentarse. René Presa, que es el presidente del capítulo Puebla, ¿viste a todos los que todavía no han ido? Tenemos campo. Ok. El 15 y 16 de noviembre vamos a celebrar aquí en el auditorio de Torre Fuerte la Cumbre Global de Liderazgo. Es nuestro evento principal de capacitación para toda la iglesia, para que cada uno de nosotros crezcamos y mejoremos nuestro nivel de influencia y eficiencia y seamos inspirados
por Dios a mejor servirle a su prójimo y a su comunidad. Obviamente no cabe toda la iglesia aquí, porque nada más tenemos 550 sillas. Entonces no hay lugar para todos, pero todavía tenemos lugar para que ustedes se inscriban después del servicio en la mesa de inscripciones. Hay un descuento especial el día de hoy, no se lo van a querer perder. Este año estamos celebrando nuestro 15º aniversario de la cumbre. Entonces, otra vez voy a pedir de pie. Hoy es un mensaje interactivo porque les hago subirse y todo. No se van a dormir. Los que han asistido a lo menos a una cumbre global en estos últimos 14 años, pónganse de pie, por favor. Una solamente. Pónganse de pie, pónganse de pie. Muy bien, felicidades a cada uno de ustedes. No se sienten todavía. Bien, ustedes que están sentados después del servicio, acérquense a ellos y digan, oye, ¿por qué se habla tanto de la cumbre global de liderazgo? ¿Qué valor tiene? Yo no me considero líder. Y estos van a poder contestarle esa pregunta. Otra vez tenemos mucho campo ahí. Pueden sentarse, por favor. Todos ganamos cuando un líder mejora. Todos ganamos cuando uno de Torre Fuerte mejora. Hoy estamos celebrando 32 años como iglesia. Fue en el año 1992 cuando un pequeño grupo de 17 personas valientemente tomaron el paso de fe para establecer una nueva iglesia. Puedo decirles, porque yo fui parte de ese grupo, que ninguno de nosotros tenía una experiencia previa en levantar una iglesia desde cero. Habíamos servido en iglesias, pero no levantado una desde cero, y había cierto temor y miedo de lanzarnos en esta aventura de fe, pero confiábamos en la dirección y la provisión de Dios para lograrlo. Una iglesia cambia mucho a través de 32 años, entradas y salidas constantes por diversas razones, pero todavía siguen en la iglesia algunas de las familias de ese grupo de 17. La familia Castro de la Rosa, Humberto y Kenny. La familia Cervantes García, Aarón y Lucía, y sus hijos Eunice, Lucy y Aarón. Aarón está aquí presente con su hijo al lado. La familia Rodríguez Vargas, Baltasar Rossi y sus hijos Raimundo y Ricardo. Y Rubén Aguilar todavía pertenecen y asisten a esta congregación, y obviamente mi esposa y yo. Démosle un aplauso por su perseverancia. Yo tenía 39 años al iniciar Torre Fuerte. Hagan la matemática, la suma. Si tenía 39 años y estamos celebrando el aniversario número 32, ¿cuántos años tengo? Tenían razón, 17. Doy gracias a Dios por el enorme privilegio de ser el pastor fundador y titular de esta iglesia a través de estos 32 años y los años que todavía Dios me dé como pastor en la iglesia. Especialmente quiero dar gracias a Dios por todos los que han colaborado a través de los años en diversas maneras, y todos los que están colaborando ahora con nosotros, que se han esforzado y que han cooperado para que Torre Fuerte sea la iglesia que es el día de hoy. Algunos ya no están con nosotros, algunos ya están con el Señor, pero los recordamos con gran afecto y agradecimiento por esas contribuciones. Ahora, todos los que están aquí presentes, que están sirviendo en alguna manera, dentro o fuera de estas instalaciones, en Torre Fuerte o en alguna organización cristiana, pónganse de pie, por favor, igual los músicos. Pónganse de pie los músicos, todos los que están sirviendo. Perfecto. Este es el ejército de Dios de Torre Fuerte. Bendiciones y gracias por ese esfuerzo y por su colaboración. Pueden tomar su lugar. Ahora, en años previos teníamos la costumbre de ir año por año, viendo quién se va añadiendo desde el 82, 83, 80, son 32 años, no podemos hacer eso. Entonces, además vamos a dividirlo en 2 etapas, antes de pandemia y después de pandemia. Entonces, todos ustedes que iniciaron su relación con Torre Fuerte antes de la pandemia, o sea, desde el 82 hasta finales de 2019 o principios de 2020, antes de la pandemia, pónganse de pie, por favor. Todos ustedes, pónganse de pie. Ok, esa es la iglesia bíblica Torre Fuerte pre-pandemia. Ok, démosle un aplauso por su perseverancia.
Siéntese, por favor. Ahora demos la bienvenida a los que se han añadido desde la pandemia para acá, desde 2020 hasta el día de hoy. Pónganse de pie, por favor. La nueva generación Torrefuerte. Bienvenidos. Gracias por unirse con nosotros. Bien, pueden tomar su lugar, por favor. Cuando empezamos a planear para el futuro, unos meses después de iniciar, pusimos como meta en 10 años tener una iglesia de 300 personas, una iglesia misionera que contara con una propiedad de 1,000 metros. Ese grupo de 17 de aquel entonces se ha convertido en una iglesia hoy en día de cerca de 1,700 personas. Dios nos ha bendecido con mucho más. Les voy a leer mi versículo favorito mientras el equipo pastoral y los miembros del concilio presente vengan aquí al frente de la plataforma. Por favor, equipo pastoral y los miembros del concilio que estén aquí presentes. Y como Dios nos ha bendecido en esta manera, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Siguen aplaudiendo. Gracias. Ay, ya no puedo con mi alma. El pastor René Zapata ha estado predicando desde el primer año, en aquellos días, una vez al mes. Hoy en día predica un poquito menos porque va a cumplir 91 años este próximo 26 de octubre. Pero quiero pedir a él, que conozca esa iglesia desde sus inicios, que él ore y dé gracias. Pueden aplaudir también por eso. Aplauden juntos. Dice la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y damos gloria en este día por estos 32 años. Realmente creo que el pastor Arturo y yo somos de los más viejos, a lo menos en el pastorado, ¿no? Pero gracias a Dios, porque Él todavía nos tiene y nos tendrá hasta que Él diga. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque hemos llegado a estos 32 años. Nunca nos imaginábamos que en 32 años íbamos a crecer como hemos crecido, que íbamos a tocar tantas vidas como se han tocado, tantos hogares. Señor, gracias por siervos que se han levantado, por hermanos que están en el campo misionero de Torrefuerte. Gracias, porque nos has permitido multiplicarnos, ganando a otros para ti, instruyendo a otros para ti, preparando a otros para ti. Gracias. Señor, recibe nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza por estos años. Déjanos seguir adelante y que terminemos esta carrera con gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.